Hola comunidad, necesito contarles algo que me ha pasado y aún no puedo procesar. Mi vida ha dado un giro tan drástico y surrealista que a veces creo que estoy en una novela de suspenso. Permítanme presentarme. Mi nombre es María Rodríguez y soy enfermera. Durante los últimos 5 años, mi paciente fue el señor Carlos Montenegro, un escritor de renombre, millonario y, sobre todo, un hombre solitario. Todo comenzó cuando me contrataron para cuidarlo. Él estaba ya muy enfermo, con un corazón débil y una mente lúcida pero agotada. Su mansión era un laberinto de libros, recuerdos y un silencio que solo se rompía por la respiración del señor Montenegro. Poco a poco me fui ganando su confianza. Él me veía no solo como su cuidadora, sino como una confidente. Me hablaba de su vida, de su éxito, pero sobre todo de sus hijos. Y ahí es donde la historia se pone complicada. Tenía 3 hijos, cada uno una obra de teatro por sí mismo. El menor, Julio Montenegro, estaba a cargo de la empresa de licores de la familia. Un tipo ambicioso pero con pésimo olfato para los negocios. Constantemente en números rojos, Julio siempre estaba buscando una manera de convencer a su padre de que le cediera el control de los demás negocios. Su avaricia era tan obvia que casi daba pena. Luego estaba la hija, Carolina Montenegro, una abogada brillante, pero su éxito profesional estaba empañado por su matrimonio con un hombre llamado Romeo Alcatraz. Romeo era un tipo astuto y manipulador, que había logrado sembrar en Carolina una sed insaciable por el dinero de su padre. El señor Montenegro, un observador agudo como buen escritor, no podía soportar a Romeo. De hecho, unas semanas antes de su muerte, me confesó que había descubierto algo terrible. Romeo le estaba siendo infiel a Carolina con una de sus socias. Carlos intentó advertirle a su hija sin decírselo directamente. Dejó un mensaje secreto en un libro que solo ella entendería. Me dijo que había escondido la clave de su traición en una de sus primeras ediciones. Finalmente estaba el hijo mayor, Mario Montenegro, un alma perdida. Tras la muerte de su esposa, se había refugiado en el alcohol. Aparecía y desaparecía de la mansión, una sombra de lo que fue. Carlos le tenía lástima, pero también una profunda decepción. Sentía que había perdido a su primogénito para siempre. Con la familia tan rota, mi vínculo con el señor Montenegro se hizo más fuerte. Lo cuidaba, le leía sus propios libros, lo escuchaba. Era mi único amigo en ese universo de mármol y tristeza. Una tarde me miró a los ojos y me dijo: «María, eres la única que me ha entendido. Ellos solo ven un cheque. Tú me ves a mí». No le di mucha importancia en el momento, pero esa frase se grabó en mi memoria. El día que el señor Montenegro falleció, la mansión se convirtió en un manicomio. Sus hijos llegaron en menos de 1 hora. La causa de la muerte fue un infarto, pero la familia, y en particular Romeo, comenzó a susurrar. Ella estaba sola con él, ¿no es raro? Las miradas se clavaron en mí. Me convertí de la noche a la mañana en la principal sospechosa. Romeo, con su voz de serpiente, dijo: ella pudo haberle dado algo, una dosis incorrecta de sus medicamentos. La policía llegó, me interrogaron, revisaron todo, pero no encontraron nada. Estaba limpia, pero la sombra de la duda ya estaba ahí. El funeral fue un circo, los Montenegro fingiendo un dolor que no sentían, esperando la lectura del testamento. Llegó el día, en la notaría. El abogado, con voz grave, comenzó a leer. Los hijos se acomodaron, expectantes. A mis amados hijos, Julio, Carolina y Mario, les dejo el 50% de mi fortuna, dividida en partes iguales entre los 3. Los rostros de los hermanos se iluminaron. Julio ya estaba pensando en la cantidad que le tocaría. Carolina y Romeo se miraron con codicia. Todos pensaron que ese era el final del testamento. Pero el abogado continuó. El 50% restante de mi herencia, incluyendo la mansión, mis derechos de autor, mis colecciones de arte y mis negocios restantes, se lo dejo a mi querida María Rodríguez, quien me cuidó con un amor y dedicación que mi propia familia no supo darme. Ella me vio no como una fuente de dinero, sino como un ser humano. Ella es la heredera de la mayoría de mi fortuna, con una sola condición:
Debe cuidar de mis hijos si lo necesitan. El silencio que siguió fue atronador. Las mandíbulas de Julio, Carolina y Mario se desplomaron. La mirada de Romeo era de puro odio. Me giré hacia ellos incapaz de articular palabra y vi el shock absoluto. Habían pasado sus vidas enteras esperando esta herencia y el señor Montenegro se la había dejado casi en su totalidad a la enfermera que lo cuidó. Unas semanas después, mientras estábamos todos en la mansión discutiendo el legado, Carolina se puso a revisar los libros de su padre. Estaba buscando el mensaje que le había dejado, pero no encontraba nada. Por pura casualidad, abrió la primera edición de la primera novela de su padre, un libro que siempre había estado en su estante. En la solapa interior encontró una nota escrita a mano. CRAISLA. Y debajo de eso, una fecha y una hora específica de una conversación que él había escuchado. Carolina no entendía, pero su esposo, Romeo, que estaba detrás de ella, se puso pálido. La nota significaba Carolina, Romeo Alcatraz y su socia SLA. El señor Montenegro no solo sabía de la infidelidad, sino que había descubierto un plan mucho más siniestro. Investigando más, se descubrió que Romeo y su socia estaban planeando envenenar a su padre con una sustancia que simularía un ataque al corazón. Con la revelación de la nota, la policía reabrió el caso. Romeo fue arrestado. En su confesión, entre trímeros y excusas, admitió que había envenenado a Carlos Montenegro para acelerar su muerte y culparme a mí, la enfermera, la única persona que se interponía entre él y la fortuna de la familia. Al final me convertí en la heredera de una de las fortunas más grandes del país, no por dinero, sino por la lealtad y el cuidado que le di a un hombre solitario. Mis pacientes siempre dicen que solo los veo como un trabajo, pero el señor Montenegro me enseñó que la compasión a veces es la moneda más valiosa que existe.